Bienvenidos todos nuestros televidentes, nuestros seguidores a través de Reporter Channel, a través de todas las plataformas y canales que retransmiten nuestros contenidos. Aquí estamos acompañándoles y hoy tenemos uno de esos testimonios que son absolutamente reveladores. Pues hemos visto a través de los distintos medios de comunicación las versiones de las FARC, de Timochenko, de Griselda Lobo, alias Sandra Ramírez, negando el reclutamiento de menores, negando las violaciones, los abusos sexuales, los abortos, negando todos estos delitos que son de lesa humanidad. Y los niegan porque sencillamente esa es la orientación que ha dado el partido político FARC para ocultar la verdad, para ocultar lo que le hicieron a las víctimas. El acuerdo de paz se firmó como garantía, primero de verdad, de justicia, de reparación y de no repetición. Y hemos visto que esos principios ya los están violando desde el mismo momento en que se firmó el acuerdo, incluso desde antes, porque desde antes empezaron a negar todos los delitos que han cometido, a negar el reclutamiento, una guerrilla que se ha hecho desde siempre con menores, con niños, que les hacen seguimiento desde pequeñitos para luego adoctrinarlos y llevarlos a las filas. Así que este testimonio que vamos a tener hoy en el programa, como lo digo, es absolutamente revelador. Desafortunadamente, yo quisiera que la persona víctima pudiera mostrar su cara, pero no lo puede hacer. Está en vivo con nosotros, pero no la podemos identificar a plenitud por su situación de seguridad, porque inmediatamente la identifiquen, pues estos mismos, quienes están buscando que no se conozca la verdad, quienes han venido amenazando a todas las niñas de Rosa Blanca para que no declaren, para que no den sus testimonios, pues la van a amenazar. Entonces vamos a optar por no mostrarla, aunque ustedes la pueden ver aquí, ella va a estar de perfil con nosotros contándonos todo lo que vivió en las FARC. Su alias en las FARC, Ángela. Y la tenemos con nosotros, Ángela. Bienvenida al programa, es un gusto que esté aquí. Muchas gracias, Ervin. Muy amable. Hacía mucho tiempo que tenía muchas ganas de poder tener esa entrevista con ustedes, pero siempre es muy duro uno poder tener el valor para poder hacer esta entrevista. ¿Qué la motivó a comunicarse conmigo, a decirme, yo quiero hablar? Lo que está pasando ahorita en el país, lo que está pasando ahorita con los comandantes de las FARC, que simplemente eso era lo que ellos pretendían, eso era lo que ellos buscaban, o lo que siempre han buscado, salirse al pueblo, salirse a las grandes ciudades y poder tomarse en el poder, pasando por encima de todas las atrocidades que ellos han cometido. ¿Cuántos años estuvo usted en las FARC? 4 años. ¿A qué edad la reclutaron? ¿Cómo fue la incorporación o el reclutamiento suyo a las FARC? Me llevaron de 22 años, me tuvieron allá porque llevaron de un pueblo mucha gente a una reunión y de allá pues simplemente lo llevan a uno obligado que tiene que ir a las reuniones y de allá empezaron a escoger y dieron la orden de que unas personas se podían regresar a sus casas y otros no. Entonces, cuando ya me enteré era que nos teníamos que ir para otra parte, nos llevaron prácticamente a las malas porque la orden era que si no íbamos a las buenas nos tenían que llevar amarrados. Entonces, para que no nos fueran a maltratar ni nada, las personas, las muchachas que quedamos ahí, nos fuimos a ver qué era lo que pretendían. Entonces, simplemente cuando ya nos llevaron bien adentro de la montaña a otros campamentos, ya nos dijeron que ya estábamos ingresadas a las FARC, que no nos podían soltar, que no nos podían dejar salir porque ya conocíamos campamentos, pero pues se les manifestó que en ningún momento nosotros habíamos pedido ir para allá, sino que eran ellos los que nos estaban llevando, pero entonces que no, que era para que hiciéramos un curso de unos 15 días y que nos soltaban.
Iban varias niñas, varias muchachas reclutadas, así también lo mismo, todas engañadas, todas a las malas. ¿Dónde De ocurrió esto, Ángela? Esto ocurrió en el Placer Bichada, esto pertenecía al Frente 16 de las FARC, comandado por el comandante alias el Negro Acacio, Guillermo, Cristian, el camarada embajador, Ciro y Cadete. Esos eran los ¿En, comandantes del Frente 16. en qué año ocurrió eso? ¿En qué año se la llevaron a usted? En el año que me llevaron fue en 1999. 1999 se la llevan. Del Marzo del placer. 99, del Placer Bichada. Sí. Cuando se la llevan y usted dice, yo quiero regresar, ¿qué pasó? No, de una vez nos dijeron que si no nos íbamos a las buenas, nos amarraban, nos metían el poliéster, nos amarraban porque en ese momento pues cargaban ahí, eran el señor Cristian y otros guerrilleros llevaban, era, sí, un estilo de poliéster grueso, entonces que nos amarraban y nos llevaban a las malas. Entonces pues éramos puras muchachas contra puros guerrilleros armados, entonces decidimos ir a ver qué era lo que ellos pretendían, porque ya nos dio mucho temor, mucho miedo de que nos hicieran algo. Nos entregaron prácticamente en el campamento donde estaba el Negro Acacio, a hablar con él, y ya ahí nos dijeron que no, que ya no nos dejaban devolver, que no nos dejaban salir, que simplemente ya pertenecíamos como guerrilleras de las FARC. ¿Usted tuvo la oportunidad de ver directamente el negro Acacio? Directamente me tuvieron en el campamento frente a frente con él hablando. Directamente. Directamente, sí. ¿Cómo era el negro Acacio? Hmm. Un negro grandísimo, con una mirada terrible porque infundía mucho miedo, mucho temor, mucha rebeldía. Las otras niñas, hábleme de las otras niñas, las edades que tenían las otras niñas que se llevaron. Viviana tenía como 16 años, Angélica y Xiomara eran las que encontramos por ahí así en la ida, que encontramos por ahí de camino que llevaban también, O que sea, también iban las por el sacaban camino y las iban recogiendo. y las iban recogiendo porque lo que era Cumarío, Bichada, todo eso de por ahí llevaban, era que reclutaban. Sí. O sea Mm. que ¿cuántas niñas en total se terminaron llevando el día que la llevaron a usted? Eran como unas 15, 15 como unas niñas. 15 y llegar al campamento donde ya tenían muchas más, porque de una vez lo pasan a uno es para un campamento de entrenamiento, pues ya como para recibir el entrenamiento para ya convertirlo a uno en guerrillero. Entrenamiento militar y entrenamiento de todo. Cuando llega al campamento, ¿cuántos niños más se encuentra en ese campamento? En ese campamento habían como unas 300 personas porque era campamento de entrenamiento. Lo paraban a uno a punta de granadas, a punta de tiros para recibir el entrenamiento, porque así era el entrenamiento con el Negro Acacio, a punta de granadas que nos lanzaba granadas de las trincheras. O Era un sea, era entrenamiento entrenamiento a con él. fuego abierto. Sí, sí, sí. ¿Y cómo era para esos niños recién sacados de sus casas de 15, 16 años, esas jornadas de entrenamiento, esas madrugadas, esas levantadas a esas horas para entrenarlos justamente? ¿Cómo era eso? Pues sí, era duro para mí ya a mi edad, porque yo tenía ya un niño de 5 años que en ningún momento lo quise abandonar ni dejar. Y me hicieron eso y era duro para mí porque lloraba incansablemente en las noches, porque me quedaba, era llorando, me quedaba dormida porque del frío,
del cansancio, de todo, porque era terrible el entrenamiento que le daban a uno en el día. Muchas veces en las noches se acababa uno de acostar cuando otra vez lo paraban a uno en las mismas a seguir, que se revolcaba uno en ese tierrero, en todas esas trincheras. Muchas veces si uno lo hacían pasar por caños ahí donde le estuvieran dando el entrenamiento por esas trincheras más pequeñas que uno llorando también. Sí. Y Sí, el era hecho de terrible. saber, el hecho de saber que usted dejó un hijo, que se la llevaron teniendo un niño de 5 años, ¿cómo era ese sentirse mamá que la obligaron a abandonar su hijo? Llorar, Ervin, porque solamente eso era lo que me consolaba, pedirle a Dios y llorar que me pudieran soltar, porque la meta que yo me tracé desde un momento fue como fuera conseguir mi libertad, no arriesgando mi vida ni que me fueran a matar, porque ahí ya le enseñan a uno que si uno pedía la salida, pues también lo mataban. Entonces simplemente llorar y pedirle a Dios que así como me habían llevado, me tenían que soltar y aferrarme a las cosas bonitas y los recuerdos que tenía de él, porque un cumpleaños de él era toda la noche llorando, acordándome de mi niño que de 5 añitos me tocó dejar abandonado por culpa de lo que ellos me estaban haciendo. Dejar el niño llorar. Normalmente hemos tenido muchos testimonios que dicen que los acusan de desmoralización a la organización, eso da consejo de guerra y los terminan matando. Antes no la mataron. ¿Cómo enfrentó usted eso o cómo fue que no la mataron porque desmoralizaba a los demás? Porque yo nunca, yo como, pues por lo mismo que empiezan a darle el entrenamiento a uno militar y todo lo que le dan a uno allá, a uno le hablan de eso, de que desmoralización insuperable poniendo en peligro los planes militares. Supuestamente los planes militares es que si uno se volaba llegaba algún momento que se encontrara con el ejército, pues uno rápido iba a sapear dónde estaban ellos, entonces los ponía a que el ejército les cayera a ellos donde estaban. Entonces ese era el temor de una fuga de ellos, pero pues uno en realidad lo único que quería a diario era volarse de allá y irse para su casa, no irse a sapear uno a nadie, sino poderse irse para su casa con tal de que no lo volvieran a uno a retomar ni nada. Entonces, la meta mía fue esa, buscar como fuera, pedir mi libertad o buscar mi libertad sin ponerme en riesgo mi vida y demostrarles a ellos que en ningún momento estaba desmoralizada ni estaba nada, porque pues para ya mostrar los síntomas de desmoralización era que me quedara por ahí de pronto acostada en el cambuche que uno hace y no querer hacer nada, no querer trabajar, pero si a mí me mandaban para el rancho, pues me iba a ranchar, si me tocaba la hora de ejercicio, nos íbamos a hacerla, si mandaban a recoger leña, recoger, hacer lo que fuera, yo todo lo hacía, que tocaba ir para el aula a las charlas, todo. Yo en todo participaba para que no me fuera, para no ir a presentar ese síntoma que era lo que decía, porque en el momento que yo la pedí, que de una vez le informaron a cadete que yo había pedido la salida, él de una vez fue lo primero que dijo, eso toca matarla porque eso está desmoralizada. Entonces yo de una vez le dije al comandante Cepillo, que fue el que me colaboró dando la razón de que yo estaba pidiendo eso, le dije, no, yo en ningún momento estoy desmoralizada. Si yo estuviera desmoralizada, estaría por ahí echada y no estaría haciendo nada. Pero yo estoy haciendo todo y cumpliendo con todo lo que me exigen acá y con todo lo que piden. Entonces yo en ningún momento he presentado desmoralización. De pronto por eso eh, nunca me pudieron someter a un consejo de guerra, porque obviamente ya uno había participado en consejos de guerra de otros compañeros, de otras compañeras, y obviamente si uno tenía mucha amistad con ellos ahí, se salvaba de un consejo de guerra.
porque uno tenía que estar era con más compañerismo para poderse que el día que le tocara un consejo de guerra uno salvase, porque si uno no tenía buen compañerismo, la orden prácticamente que emiten desde el Estado Mayor del Bloque Oriental o desde el Estado Mayor del EMBO es que uno tiene que a toda hora aprobar el consejo de guerra para fusilamiento, porque si uno también, hay una persona que se intentó fugar y uno sabe que se estaba queriendo fugar es porque la llevaron obligada y porque no quiere estar ahí, pues uno trata de bregar entre todos, uno poderlos salvar, pero entonces ya van a decir que uno es cómplice o que uno también se quería volar o que uno también algo, entonces muchas veces a uno le tocaba pedir fusilamiento, no porque uno quisiera, sino porque prácticamente lo obligaban a que uno pidiera eso. O sea, les tocaba pedir el fusilamiento de un compañero solamente para que no lo relacionaran con él o para que no los implicaran. Exacto, sí, señor. ¿Qué casos de fusilamientos vio, qué casos de niños o de guerrilleros vio que los fusilaran o que los sometieran a consejo de guerra y los condenaran a muerte por algún hecho? ¿Por qué hechos? De un muchacho que ese sí me dolió tanto porque él era compañero y hablábamos mucho y me comentó el caso de él, de que él estaba en el pueblo por allá, por los lados de Vistahermosa Meta, que él era de por allá, y que él estaba, él ya por cierto tenía por ahí como 20 años, él estaba tomando con sus amigos y eso. Llegó la guerrilla al pueblo y simplemente se los llevaron, pero en medio de su borrachera él no sabía nada de lo que estaba pasando, se los llevaron. Cuando él despertó, él ya despertó allá en el frente 16. Entonces, cuando él vio ese negro, pues el negro acacio grandísimo, él sintió mucho temor, mucho miedo, y él ya se quedó ahí, pero también él empezó a planear su fuga. Cuando él se voló, él nada tenía que ver de nada porque ese pelado se miraba y él hablaba mucho con nosotras, así con todas las compañeras, él era muy compañerista y todo, pero a él le dio para fusilamiento por haberse volado, porque él sí se voló, él sí se salió corriendo y se fue en la noche y como eso de una vez apenas cuentan la gente y se dan de cuenta que falta uno, de una vez sacan grupos y lo mandan a buscarlos por más o menos por donde lo vieron salir, por todo. Pero como la montaña es tan grande, tan oscuro, todo eso, por eso yo nunca tampoco lo intenté porque me daba mucho miedo, porque el pelado no cogió una dirección, sino que se perdió y empezó a dar vueltas en un círculo. Y ahí lo cogieron a él, lo llevaron a consejo de guerra y de una vez le dio para fusilamiento y lo mataron. Lo mataron porque por eso, y ni siquiera había ejército, ni siquiera había nada por ahí que pusiera en peligro nada, simplemente, y todos los consejos de guerra que se daban en los campamentos, en las columnas de combate, donde fuera, porque si iba uno para combate y había un intento de fuga, eso sí, de una cogían un mini consejo de guerra ahí entre los mandos y de una lo fusilaban. Y un consejo de guerra en campamento, si es con toda la tropa ahí, entonces todo eso se avisa a los comandantes del Estado Mayor y ellos aprueban el fusilamiento. Todas las muertes que hubieron por fusilamiento fueron aprobadas por los grandes senadores de la República que están ahorita en el Senado. ¿Cuántos fusilamientos pudieron hacer ellos? ¿Cuántos pudo usted saber, conocer que se hicieron en esa época que estuvo usted en la guerrilla? Pues en el transcurso de 4 años que yo haya participado directamente dando mi voto, porque obviamente intenté en uno solamente decir que no lo fusilaran porque pues el pelado lloraba mucho, era bien, uno miraba que la falta no era grave, pedí que no, y mi voto no sirvió de nada porque fueron muy poquitos los que quisimos que lo salvaran y igualmente lo mataron, pero sí participamos en, no, pero que muchos, fueron muchos los consejos de guerra que uno puede participar dentro de un campamento general, dentro de un campamento de escuela, dentro de una columna. Son muchos
los O sea, si, fusilamientos si que yo uno le que pidiera participó. un número de cuántos fusilamientos, digamos, sabe, le consta que hicieron, ¿qué número me puede dar? En el transcurso de mis 4 años, unos 50 fusilamientos. ¿Cómo es el tema del, sí, Participando yo directamente. participando directamente? Y de los que no participó, digamos, que supo, que se enteró que hicieron fusilamientos, ¿cuántos cree que fusilaron durante todos esos 4 años que usted estuvo en las FARC? No, imagínese. Si solamente así directamente yo fueron así, estando yo ahí participando, ¿cómo serían la cantidad entonces de los que uno no vio? Porque como a mí me tuvieron también ahí y me echaron, me trasladaron para en ese tiempo, para la zona de despeje, para el Caquetá. De allá era que le contaban a uno que mataron a fulanito y le hicieron consejo de guerra, que porque se intentó volar, cuando uno se encontraba con otros compañeros que de allá de donde uno lo habían tenido, entonces le contaban a uno lo que hacían, lo que había pasado. Bueno, usted me menciona ya la zona de distensión. Vámonos hacia la zona de distensión. ¿Cómo fue esa permanencia de ustedes en la zona de distensión? Espérame, me retrocedo un poquito. En el Frente 16 hubieron Ajá. varios secuestros de señores de Barrancominas, de señores de no sé qué más pueblo los llevaron, pero sí supe que uno los llevaban de Barrancominas. Y esos señores los llevaron que porque trabajaban con el ejército, con los paramilitares, que eran colaboradores. Bueno, a tanto caso que hubieron unos señores de esos que resultaron inocentes, de tantos, de tantas cosas que les hicieron para que ellos hablaran y dijeran, y pues ya de tanto hacerle, ellos dicen, no, son inocentes porque se les hizo tantas cosas y no hablaron, ¿cierto? Entonces, ¿Y lo que les hacían qué era tortura o qué les hacían? tortura, los amarraban con alambre de púa, los metían en unos huecos y les disparaban casi, mejor dicho, pegándoles en los oídos, miles de cosas, ¿Qué tanto más? que un señor de esos, por estar tan amarrado las manos y los pies, él se caía de la cama, pues rebelde, totalmente rebelde, porque obviamente no quería estar ahí, porque no debía nada y porque no estaba haciendo nada malo, ni él tenía culpabilidad en nada. Y a lo que el señor se caía y por el peso de él, de quedar amarrado de las manos y de los pies, eh, nunca mantenían pendientes de revisarlos ni nada. Y a mí pues me castigaron en esos días por cualquier desobediencia que uno haga ahí, así de problemas con compañeros o con compañeras. Entonces me mandaron unos días, por orden del camarada embajador, me mandaron unos días para allá, para donde tenían los secuestrados. Pero llegar uno allá y ver esas cosas tan terribles que hacía, le partía a uno el alma tener que uno estar ahí. Yo lloraba, pero entonces con mi cabeza agachada, con mi cachucha agachada para que no me vieran. Y ese señor al caerse de la cama se empezó a enterrar el poliéster en las manos y le cayeron chanillas, le cayó gusanos. Ya a lo que el señor se volvió así, el señor se enloqueció, perdió la razón completamente. Entonces la orden que dieron era que ya se sabía que ese señor era inocente, pero que igual tenían que matarlo porque no lo podían soltar así. Las manitos y los pies donde el poliéster quedó tan apretado, se engusanó, se engusanó y lo tuvieron que matar, dieron la orden de que lo tenían que matar porque no lo podían soltar así para el pueblo, para que el pueblo viera lo que ellos hacían, hasta donde podían ellos llegar. Entonces lo que hicieron fue que lo mataron para no soltarlo en el estado que el señor quedó. Y los otros, ¿Recuerda usted cómo se llamaba ese secuestrado, Ángela? no, nunca, porque siempre pues hubo uno que se le había dado una anigua en un pie y, me vieron a mí, ellos como que ellos me vieron a mí, que a mí me dolía tanto lo que les hacían y ya me empezaban a llamar.
Entonces yo les decía, por favor, no me llamen porque me van a hacer, pues me van a hacer matar a mí porque ya ellos era como cogiendo de que yo los... Entonces yo fui donde la enfermera, le pedí una agujita y fui y le saqué la anigua que tenía ahí porque a él le dolía mucho y eso no lo dejaba dormir. Y otro que le consiguiera pastas para el dolor. Entonces le llevé las pastas para el dolor, fui ante el enfermero y el enfermero me dijo que por favor no hiciera eso porque ande me pillaran a mí llevándoles pastas, llevándole cosas para el dolor o algo, pues me perjudicaban, me mataban a mí. Entonces me tocaba decirles a ellos que por favor no me llamaran porque me hacían perjudicar. Entonces, en momentos que yo miraba que no me miraban y que me dejaban por ahí así sola en el turno de guardia, les llevaba agua, les llevaba pasticas para el dolor de cabeza, porque ellos eran ya demasiado preocupados, demasiado asustados, lloraban mucho. Y la única orden que dieron por el castigo que teníamos, estábamos Karina, otra muchacha de ahí el frente, a todos del frente 16, Karina, una pelada de ahí, y otra que le decían la calva, porque en realidad pues ese era el nombre que le decíamos a ellos, la calva, pero no porque la habían calviado en esos días, pero nos llevaron a las tres castigadas que teníamos que ya habían dado la orden de que tenían que matarlos, entonces que los teníamos que matar nosotras. Pues todas tres era lo único que hacíamos, era llorar y suplicar que no nos hicieran eso, que nosotros no, que pues como ellos ya estaban, yo le dije a uno de ellos, pues ustedes ya están enseñados a matarlos, mátenlos ustedes, ¿por qué nos van a hacer eso a nosotros? Y dijeron que no, que la orden que habían dado ellos era que tenían, que era para matarlo y que teníamos que matarlo nosotros y que solamente podíamos matarlos con un tiro, que si con un tiro no los matábamos, entonces que teníamos que coger un palo y matarlos a palo. Nos entregaron las pistolas, los hicieron arrodillar a ellos, los hicieron acostar boca abajo y con de a tiro en la cabeza, que teníamos que pegarle el tiro en la cabeza porque pues nunca habíamos hecho nada, ninguna de las tres muchachas que estábamos ahí habíamos llegado a hacer una cosa de esas y todas llorando, pues ya el pelado ese dijo que la orden que habían dado era que si no, nosotras no los matábamos, entonces nos mataban a nosotras. Ya ellos como que presintieron la muerte y empezaban a llorar y a suplicar que ellos ya sabían que los iban a matar, que ellos ya sabían que uno de ellos dijo, yo tengo a mi mamá muerta, mi mamá me está avisando, yo sé que me van a matar y pues lo único que hacíamos era decirle que yo no lo, que nosotros no los íbamos a matar, que los estaban era trasladando para otro campamento, entonces, ¿y por qué se escuchan palas? Porque estaban abriendo como el hueco donde los iban a botar. Entonces, les decíamos que no, que era simplemente haciendo el campamento donde nos íbamos a acomodar. Y ya cuando nos tocó hacer lo que nos ordenaron, nos tocó a nosotras mismas cogerlos de los pies y de las manos y botarlos ahí en el hueco. Eso fue por allá en el Bichada, que nos tocó hacer eso. Entonces, todo era por órdenes, todo era porque todas esas órdenes y todo eso se hacía bajo una dirección, porque todo lo que se hacía en los frentes tenían que ser consultados al Estado Mayor. ¿Volvió a saber de la familia de esos secuestrados? ¿Los fueron a buscar por allá? ¿Sabes si cobraron por ellos? No, nunca a nosotros los guerrilleros de base nunca le dan tanta información, simplemente cumplimos órdenes de ellos de arriba y ya los que salen a los pueblos, me imagino que les dirían que no volvieron o no les dirían nada, no sé. ¿Cómo fue para usted, Ángela, en su cabeza, en su conciencia, esa imagen de ese momento que el hecho de no haber matado nunca a una persona y tener que hacerlo bajo esas condiciones? Llorar y pedirle perdón a Dios, porque, y decirle a la persona y decirle que lo perdonara a uno porque eso no lo había hecho uno porque uno quería, que estaba prácticamente la vida de él o la vida de uno. Y la vida mía era aferrada a salir y a encontrarme con mi hijo y con mi madre.
y mis hermanos, mi familia. Usted me dice que los llevaban y les decían, no, no los vamos a matar, están es abriendo allá el campamento cuando ellos escuchaban las palas y cuando ellos ya llegaron al punto, al hueco donde los iban a matar, Ellos iban cómo fue con los Sí, ojos vendados, con los ojos tapados. ajá. A ellos nunca se les destapó los ojos. O sea, ellos, y los hicieron arrodillar o Arrodillar y cómo. acostarse en boca abajo porque supuestamente para soltarlos. Y a las tres muchachas paradas al pie de ellos, tres en el piso, nos hicieron dispararle al tiempo. Que Y ellos, contaban ellos uno, dos, tres, y en el momento de tres, de una vez nosotras disparar. y ellos escucharon todo eso. Todo claro, Y en ese momento, todo. ¿qué decían ellos? Llorar, llorar y suplicar, y ya uno de ellos los gritaban y les decían que no, que se callaran, que no pasaba nada, que simplemente era que estaban ahí cortando palos y haciendo eso, era haciendo el sitio del campamento para donde los llevaban a ellos. Y uno de ellos antes ayudaba a decirle al que tanto lloraba y que decía que la mamá le estaba diciendo que lo iban a matar, que, que no, que tranquilo, que a ellos no los iban a matar, que creyéramos, que creyeran ellos que sí los iban a soltar. Pero lo que ellos escuchaban en ese momento era que estaban abriendo el hueco donde nos tenían, donde los iban a dejar, pero pues nunca sabíamos nosotras tampoco que nos llevaban para allá, era obligarnos a hacer eso. Y ahí iba el señor que estaba engusanado. Ese señor ya había sido matado antes, ese señor ya le había pasado eso antes, Ujú. fueron otros. Qué edad tenían las otras compañeras suyas, las que la acompañaron a eso? Yo tenía mi edad de 22 años y ellas estaban entre la edad de 16, 18. 16, 18 años estaban ellas, porque eran puras peladitas. ¿Y ellas también era la primera vez que mataban a alguien? Sí, claro, porque también uno sabía que eran peladas que estaban ahí en el campamento y nunca las habían sacado a nada, ni nada. Entonces, uno sabía también y ellas lloraban, lloraban y suplicaban que por favor no las hicieran hacer eso. Entonces, uno también sabía ahí de que no, que era la primera vez que estaban haciendo eso. ¿Cómo le cambia la vida a una persona después de que mata a alguien? La forma de pensar. Terrible, porque eso es algo que no lo puede olvidar uno nunca. Nunca, eso es algo que queda uno marcado para siempre, porque es una persona que nunca le ha hecho mal a uno, que uno ni siquiera la conoce, que uno ni siquiera sabe por qué, sabiendo que además uno sabe que no son nada, no tuvieron nada que ver. Además, solo por ambición, por dinero, por sacarles plata, ¿no? Sí, claro, porque por eso era que los llevaban, de pronto los trataban de extorsionar y si ellos no pagaban o así pagaran, también los mataban. ¿Saben qué año fue el secuestro de ellos y en dónde los secuestraron? Me decía En el Bichada, en el Bichada los secuestraron. sí. Pero ellos trabajaban, ellos eran comerciantes o estos eran de la petrolera? No, ellos eran por allá de Cumaribo, por allá de Barrancominas, por allá de esos lados. Tenían que ser porque pues ese era el frente de allá, el frente 16. Sí. Ujú. Y dado el caso, por ejemplo, Ángela, que hubiera la oportunidad de ir a buscar las fosas de ellos, ¿usted sabría llegar a ese sitio? No, no porque los campamentos primero tendría que uno poder ubicarse en un campamento de esos. Y esos campamentos son bien, bien adentro de la montaña. Y segundo, de ahí nos montaron en un motor por agua y nos llevaron como a un estilo de una isla y allá en esa isla se hizo eso. Entonces no es fácil y no es uno, o sea, como para poderlos encontrar y eso no.
No creo, porque es que no. Muy Son difícil. campamentos muy difíciles, sí, muy difícil para uno poder ubicarse en un sitio de esos, de donde ¿Quién de los comandantes de esa época que ordenaron eso están ahora y que los reconozca usted, que estén en algún lado, en el Congreso o en alguna parte? ¿Quién de ellos están? todas esas, esos reclutamientos, esos secuestros, asesinatos son ordenados y son, ¿cómo es la palabra? Ellos lo aprueban, todos los senadores que están ahorita, porque ellos son los comandantes de los bloques, son los comandantes del EMBO, del Estado Mayor, del bloque. Ellos son los comandantes, todo eso se les informaba a ellos. Ellos no pueden decir que no porque del área donde ellos pertenecieron, del área donde ellos hayan estado, todos esos crímenes que se cometieron fueron aprobados por ellos, porque nada de lo que se hiciera en los frentes lo hacían ellos solamente porque ellos quisieran. Eso los hacían ellos, hacían las cosas y llamaban y se reportaban por radio y de allá les daban el aval de que sí o no. Entonces no Sandra pueden Ramírez, ellos. Sandra Ramírez ha dicho que ella no conoció de eso, no conoció de reclutamiento de menores, de fusilamientos, menos de violaciones sexuales a mujeres y de abortos. Ella niega todo eso. Está la palabra de ella contra todas las guerrilleras de la Corporación Rosa Blanca y de todas las que han colaborado o han hablado con la verdad. Es la palabra de una sola guerrillera contra todas un reguero de mujeres menores de edad y mujeres que fueron llevadas a la fuerza. Ella siendo la esposa de Manuel Marulanda Vélez, siendo la mano derecha de él, estando en todo momento, porque en todo momento, para todos lados ella andaba pegada de él, ¿cómo no se iba a enterar si ella prácticamente era una comandante más ahí? Ella no puede decir que ella era la mujer y que ella no aprobaba y que ella no participaba en una reunión o no aprobaba de cosas. Claro, ella también, ella prácticamente era una comandante más ahí. Eso es un plan que tienen ellos organizados todos para estar donde están. Yo quiero que me hable del tema de los abusos sexuales. ¿Cómo era eso cuando llegaban niñas nuevas allá? ¿Cómo era esa persecución que les hacen a las niñas hasta lograr abusar de ellas? ¿Cómo era todo ese proceso? Llegar una niña nueva allá era como llegar un pedazo de carne fresca, decían. Sí. Así era. ¿Usted escuchó hablar del famoso caleteo? Sí, claro. ¿Qué es eso? Donde se le metían de noche en las caletas a las niñas, donde ¿Y qué no pasa? podían hablar y no podían decir nada de lo que pasaba porque lo que decían allá era que el amor era libre y que uno se podía acostar con quien quisiera, cuando quisiera, simplemente se anotaba en una minuta quiénes eran los que iban a dormir esas noches y entonces lo aprobaban los comandantes, pero como habían unos casos que no los aprobaban o no, entonces claro, ellos los hacían callados o quizás los mismos comandantes los participaban de eso también. La niña en el Frente 16, una niña, no sé de qué parte sería porque ella, ese día antes hablamos y ella lloraba el día que llegó y ese día hablamos con ella, hablé porque era linda, linda. ¿Qué Le dije, edad mami, tenía esa niña? le dije, mami, ¿cuántos años tiene? Me dijo 11.
sea, Yo era solamente una cerré, bebé, o sea, eso es cerré los ojos y se me salieron las lágrimas y le dije, ¿usted qué hace acá? Dijo, me trajeron. Yo le dije, ¿por qué? Dijo, porque me trajeron ellos. Y yo, mami, ¿y usted por qué no les dice que la manden para la casa? Usted es una bebé. Y ella lloraba y lloraba, yo me quiero ir, yo me quiero ir y yo me quiero ir. Le pusieron, le pusieron guardia y le dieron una pistola y la pasaron para un cepo de esos a prestar turno de guardia y en eso de las 12 de la noche que estaba dormida, yo me despertó, fue el sonido de un disparo. Y yo, uff, ¿qué pasó? Porque uno de una vez piensa que fue que le llegó el ejército a uno o cualquier cosa así. Entonces, no, rápido avisaron para que no nos levantáramos, ni no, que no pasaba nada, que no pasaba nada. Entonces, ya, no sé qué pasó. Al otro día en la mañana, ya uno presta el turno de guardia, o si esa noche no tiene uno guardia, pues uno no se para. Y al otro día en la mañana, entonces el parte que dieron fue que la niña se había pegado un tiro en el puesto de guardia. No nos la dejaron ver, a pesar de que la niña llegó donde mí, me habló, me lloró. Yo le ayudé a hacer la caleta porque pues ella no sabía qué era, pues la caleta, la cama, donde la cama que teníamos que hacer para dormir ya, esas donde lo dejan a uno. Y esa criatura no hace sino llorar y llorar y yo, cálmese, cálmese, mami, que no la vayan a ver llorando, que no la vayan a ver llorando porque pues eso era terrible que lo vieran a uno así. Y y no saber más porque pedí que me dejaran ir a verla y no dejaron ir a ver nada, nada, solamente era que la niña se había pegado un tiro en el puesto de guardia. No sé si la niña tuvo el valor, porque tiene que tener uno mucho valor para hacer una cosa de esas, tuvo las agallas de hacer eso, o fue que alguien le hicieron algo y la mataron ahí, porque no, pero era muy bonita, es que es muy una bonita, niña, es una una, bebé. una bebé, sí, exactamente, Impresionante. terrible. ¿Cuántas niñas menores, ojo a esta pregunta, Ángela, cuántas niñas menores de 15 años usted vio en toda su travesía por esos 4 años que estuvo en las FARC, que estuvo en el Frente 16, que se fue a la zona de distensión? Hablo de mujeres, Sí. solo mujeres, ¿cuántas de menores de 15 años logró ver por allá en ese tiempo? En la Más zona o de menos. distensión, con todo el tiempo que estuve allá, Sí. por ahí unas 300 niñas Menores de 15 años. menores, porque hacían unas fiestas grandísimas allá para los diciembres y claro, todas esas niñas al ponerles música y darles trago, pues eran el destrave para todos los guerrilleros cuando se emborrachaban todos, porque se presentaron casos de abusos en esas fiestas, en esas tomas, porque al emborracharse ni al emborracharlas, pues no solamente las abusaba a uno, sino las abusaban todos los que en el momento las miraban y las dejaban allá en el rastrojo, entonces iba uno y le decía, allá está, y allá salía el uno, iba el otro y así. O sea, casi que esas fiestas eran planeadas para eso. Para los que no tenían mujer seguramente para que hicieran y deshacieran lo que ellos quisieran hacer. Puede ser que eso era una estrategia para que los muchachos se mantuvieran en los frentes, tener niñas pequeñitas, niñas bonitas, niñas todo el tiempo en los campamentos para que los muchachos, digamos, no se vayan a buscar mujeres afuera y que tengan ahí niñas para abusar, para usarlas. Sí, Erwin, así es. Porque yo no puedo decir que yo me haya sentado a hablar con una compañera y me haya dicho que ella había ingresado por algún propósito, por supuestamente pelear contra el Estado, por un pueblo. No, de corazón que lo dijera, no.
que le lavan el cerebro y les hacen decir esas cosas, sí, pero la mayoría de niñas o con las que yo me hablé, salían los guerrilleros porque mandaban los guerrilleros más presentables físicamente, y quizás en el momento les ponían uniformes nuevos, ropa nueva, porque pues usted sabe que en los campamentos ya y uno a diario no va a mantener a toda hora con uniformes nuevos, ¿cierto? Sí. Entonces los vestían así para que salieran al pueblo, los sacaban para hacer los ingresos. Buscaban niñas que quizás estuvieran en la casa aburridas porque la mamá las mandaba a hacer oficio, niñas que quizás se enamoraban de esos muchachos, entonces se las llevaban, les pintaban. Hubieron unas que llegaron a decir que les dijeron que allá había nevera llena de frutas, que allá no tenían que hacer oficio, que allá no tenían que lavar loza, que allá nadie las iba a regañar y que allá hacían lo que querían. A una criatura de 11 años, donde de pronto la mamá la manda a lavar un plato, una loza, o la mamá la regaña y que le pinten eso, ¿m? Que les digan eso, que van a tener todo y que no van a hacer nada y que las van a tener como niñas bonitas comiendo y durmiendo. Obvio que las van a enredar y las van a engañar con mentiras. Así eran los reclutadores y los que ingresaban las niñas a las FARC, con mentiras, con engaños, y quizás porque salían a los pueblos solamente a enamorarlas y a engañarlas y se las llevaban. Yo he tenido acceso a una cantidad de fotografías de niños y niñas de 5, 6, 7 añitos que se nota que les hacían como seguimientos en las vereditas, en los pueblitos donde vivían y como que les iban haciendo un perfilamiento desde los 5, 6, 7, 8 añitos y luego ya uno los ve, ese mismo niño uniformado de 10, 11 años. ¿Usted conoció esa técnica? Sí, niños, y la mayoría, porque en las FARC hay muchos niños indígenas que se iban a los resguardos indígenas y les llevaban, les llevaban comida para cambiarlos por niños para la guerrilla. A O una sea, señora a una, la sí, guerrilla le llevaba comida a los indígenas y a cambio de eso les pedían un niño. les pedían los niños, y uno no, muchos. Un niño lo cambiaron por un motor fuera de borda, que era, supuestamente lo llamaban así, la mascota del negro acacio. Fue cambiado por un motor fuera de borda a una indígena. Pero los indígenas los entregaban, digamos, conscientes de que se los llevaban para meterlos a la guerrilla, o se los quitaban y les tiraban allí el motor, o les daban algo de mercado, de comida por el niño, o eso estaba ya, digamos, eran conscientes de que estaban entregando ese niño a la guerrilla. Sí, claro, muchas veces así no quisieran ellos entregarlos, de todas maneras ya llegaban ellos uniformados, armados allá a llevarse a los niños, a reclutarlos, a llevárselos para el campamento. Y los otros, sí personas que no tienen pues ni estudio, ni nada por allá, porque pues estamos hablando de hace tiempo más atrás, de pronto ahorita los indígenas ya se han como civilizado un poquito más, los cambiaban por algo, porque la señora esa necesitaba de pronto tener cómo transportarse ahí en el resguardo, porque si eran bien al lado de los ríos, al lado de los caños, no tenían transporte ni nada. Accedían a cambiarlos porque igualmente pues si ya decían que no, entonces tampoco les daban de pronto nada y se los llevaban. ¿Cuántos niños indígenas pudieron haberse llevado que usted pudo tener conocimiento? Ahí hay muchos, muchos, porque uno por la carita y por el pelito y por todo, uno sabe que es indígena, que es de por allá, muchos niños, y eso sí se sabe que son menores de edad, porque obviamente
no fueron nunca convencidos de que se fueran para allá, sino llevados para allá a la fuerza. ¿A esas niñas indígenas también las violan? Claro, claro, eso es por igual y parejo. Hábleme de los abortos. ¿Cómo es ese hecho de que después de que las violan en esas fiestas o las violan en el caleteo por la noche a la fuerza, las violan cuando las ponen a cargar leñas si no acceden a castigos, a trabajo forzado y terminan las niñas accediendo porque el cansancio ya no las deja más y se terminan rindiendo ante la presión de estos violadores? Las embarazan y luego viene ese proceso de aborto. ¿Qué casos conoció de los abortos forzados en las FARC, Ángela? Eso son muchos, porque es que allá no es permitido. Solamente las mujeres de los comandantes son las que tienen o piden el permiso al Estado Mayor. Ujú. El comandante pide el permiso de que la mujer que tiene le quedó embarazada, que le den el permiso de tener el bebé y que el bebé es mandado para donde la familia. O lo tienen allá, no sé, pero porque si ellos quieren tenerlo allá, pues lo pueden tener o lo sacan para los pueblos, para las personas que les colaboran a las FARC, para que ellos se los cuiden. Pero son muchos los casos. Uno que tengo muy presente cuando estuve en el hospital general ¿Ese con era el, en la zona de distensión? y claro, con el camarada Mauricio, que era el médico general, Mauricio Jaramillo. Mauricio Jaramillo, sí, Ujú. que también está participando ahí en todo lo que están haciendo ellos ahí. Em, una niña de 8 meses de embarazo, 8 meses, ¿se imagina usted? Ya es un bebé Ya, grandísimo, ya ya un está bebé formado, ya está completo, formado, ya ya solamente incluso le puede falta nacer un mes para nacer. para nacer y se lo sacaron y ella misma verlo ahí entre el platón ese que lo echan, viéndolo cómo se mueve todo picado con esas pinzas. Eso es aterrador y terrible. Y una compañerita, Angie, en Miraflores, Guaviare, la llevaron para allá porque Ese aborto, el de 8 meses, ¿lo hizo el mismo Mauricio Jaramillo? en el hospital general, sí, claro, Él mismo lo hizo. él mismo lo hizo. Él era el médico ahí presente en el hospital. En una declaración, Mauricio Jaramillo dijo que dizque él le había tocado hacerle el aborto solamente a una guerrillera que porque se había caído de un caballo iba embarazada y que le había tocado forzadamente hacérselo para salvarle la vida. ¿Usted qué le dice a Mauricio Jaramillo? ¿Cuántos casos de abortos que él mismo practicó con sus propias manos puede ser responsable ese tipo? Que es una mentira, porque allá mismo en el hospital había un cementerio para enterrar a los guerrilleros que morían o los niños o los abortos que hacían ahí, Ujú. de muchas, porque ahí era el campamento donde llegaban allá para que les platicaran, porque obviamente no, muchas niñas pues se quedaban era calladas y no decían nada. Y para notar un embarazo, pues tendría que ser hartos meses avanzados, porque usted sabe que uno puede tapar un embarazo hasta de 3, 4 meses, simplemente con esos uniformes suelta uno ese uniforme y no se le va a ver nada. La camisa esa, la guerrera, no deja pues ver nada, precisamente simplemente que uno está gordito. Y cuando ya las miraban así en ese estado tan adelantado, pues las mandaban para allá para que abortaran allá. Y eso era obligatorio, a la fuerza. Obligatorio. Eso sí no pueden venir a decir que no, porque sí es obligatorio. Únicamente las que tienen derecho, porque si es un embarazo de un comandante, porque el comandante pide el permiso a ellos. Y si ellos lo dan, obviamente que lo dan, porque ellos no van a querer que el comandante se enoje o que el comandante se le duela no dejarlo tener un hijo. Entonces simplemente lo permiten, pero una guerrillera de base que se enamoró
o que tiene su parejo y se descuidó o no, porque una niña de 11 años, de 12 años, de 13 años, ¿qué van a saber de una planificación? ¿Mm? ¿Qué van a saber de una planificación? ¿Qué van a estar pendientes de una planificación? Eso es aberrante uno pensar una cosa de esas. Obviamente ya no tienen cabecita para eso, para estar pensando, me voy a planificar o me toca colocarme la inyección tal día, tal mes, no. ¿Sí ve? Ujú. Entonces, simplemente si quedaron, ya, no es más. Esa es la solución para que todo continúe normal como si no ha pasado nada. Entonces, Mauricio Jaramillo puede ser responsable en el tiempo que usted lo conoció, que estuvo con él, de cuántos abortos aproximadamente, que usted diga mínimo, tantos. Mínimo, porque yo estuve más de un mes en el campamento, en el hospital, en el campamento de ahí donde estaba él. Digamos que haya visto unas 100 niñas ahí en ese momento, Solo en ese mes. solo en ese mes, que salían y llevaban y traían. Porque ya En después un de que les mes, hacían eso, después de que les hacían eso, ya ellas volvían otra vez a los campamentos de ellas. sí. En un mes 100 niñas. Sí, O sea que si en un mes usted vio 100 niñas, la zona de distensión, todo lo que duró, ¿cuántas niñas hicieron abortar ahí entonces? claro, muchísimas, muchísimas. Eso es ilógico uno pensar que a una niña de esas la van a dejar tener un bebé porque a ellos no les sirve cargar una mujer embarazada. A ellos no les sirve para nada cargar una mujer embarazada en el campamento o en una marcha, ¿ves? ¿Qué otro comandante participaba practicando abortos allí en la zona de distensión? Pues eso eran aprobados por todos los senadores hoy en día, porque si todo eso lo aprobaban ellos son los responsables, porque simplemente si ya la muchacha, la niña quedaba embarazada, por qué no la dejaban que lo tuviera? ¿O por qué no la dejaban ir para la casa sabiendo que ya había pasado eso? ¿Mm? El camarada Gafas del Frente Primero hizo, hizo abortar a una amiguita mía con el alias de Angie. Ella llegó allá y ella iba embarazada, ella llevaba aproximadamente unos 4 mesecitos. Y él le hizo creer que era es que un tumor y le sacaron el tumor supuestamente y era el bebé, la hicieron, se lo sacó y ahí la dejó en el pueblo, ya como amante de él, como mujer de él. Eso lo hizo Gafas. Eso lo hizo Gafas. Eso sí es, ¿Cuántos años tenía esa niña? esa niña tenía como unos 15, 16 años. Angie se llamaba, no sé qué pasaría con ella porque hasta lo último que yo supe era que él la tenía ahí en Miraflores Guaviare. ¿Cuántos guerrilleros usted cree que fusilaron en la zona de distensión niños de todos esos que llevaban de todas partes del país? ¿Cuántos cree que fusilaron allá en la zona de distensión en esa época? Poner una cantidad sería quizás como una aproximación porque la zona de distensión fue un sitio que cogieron ellos para poder crecer militarmente, para poder crecer en tropa, porque de ahí salían a los pueblos, reclutaban y se los llevaban para allá.
O sea, en plenos diálogos de paz en esa época con el gobierno de Pastrana, ellos estaban reclutando y llevándose niños para allá todo el tiempo. Claro. Y de ahí salían, hacían los ataques y volvían y corrían para allá porque sabían que allá adentro no les podían hacer nada. Más o menos, ¿cuántos niños cree que fusilaron? No, muchos, 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 muchos. Pongamos que en la zona de distensión eran campamentos generales, campamentos pequeños, campamentos de columnas, de combate, de todo. Por todo lado por donde uno andaba, eso estaba lleno de guerrilla con campamentos, con tropa regada por todo lado, porque eso pues mantenía también cercado y cuidado para que no fuera nadie a meterse allá. Pero yo creo que entre unas 400 sería 400 un, personas. sería un mínimo, sería un mínimo porque nadie podía pensar en volarse o cometer alguna cosa, alguna indisciplina, porque eso ya lo estaban era pidiendo de una vez fusilamiento. Ujú. ¿Ese cementerio era en un solo sitio o los enterraban en distintos sitios? No, en distintos sitios, eso no se iban a poner tendría que ser usted, mejor dicho, una persona muy importante para ser trasladada a un cementerio. Pero Lo digamos, no había como un cementerio clandestino donde iban y los metían, o eso en cualquier parte iban abriendo hueco y los enterraban. en cualquier parte, en cualquier campamento, eso los picaban por pedazos y para hacer un hueco pequeñito, para no esforzarse en haciendo un hueco tan grande. Pues un solo hueco que hicieron y metieron a tres, esos tres que nos tocó hacer a nosotras mismas. Y a otro muchacho que le dio consejo de guerra, lo picaron picadito, hicieron el hueco y ahí lo metieron en el puesto de guardia y ahí nos decían que en el puesto de guardia lo habían dejado, lo habían enterrado para que uno se muriera de susto antes haya parado una hora o 3 horas prestando la guardia. Esto es algo Increíble. muy, muy triste y muy doloroso uno tener que recordar todo lo que uno quizás ha querido olvidar, pero por el solo hecho de ser como tan injustos, de querer ellos estar donde están, sin pagar y antes mintiendo y engañando al país, engañando a todas esas mamás que no entiendo una mamá cómo puede decir que perdonarlos y que porque ellos quieren la paz, si ellos quisieran la paz, si ellos quisieran algo, dirían la verdad, para que verdaderamente los perdonaran de corazón, pero no. Ellos están con engaños y con mentiras ahí donde los pusieron. Impresionante. Ángela, ¿a usted la abusaron en algún momento? Sí, Yo, no sé, después de escucharla con todo esto, las cosas que hay en su cabeza, o sea, ¿cómo le pueden recuperar la cabeza a una persona a la que le hacen vivir todo este horror? ujú. Es, es duro, es triste, quizás por lo mismo duré tanto tiempo callada, Sí, callada sin querer hablar porque sabía que íbamos a llegar a estos puntos donde ya lo tocan a uno. sí, claro, claro. ¿Cuántos combates le tocó ir? Al, en el Putumayo, en el 2001.
2001, Putumayo. Ujú, Ajá. 2001 en el Putumayo, en la base el Coreguaje. Ah, la toma de Coreguaje. Ujú. Ajá. ¿Dónde más? Y a otra esa creo que se vio fue en el Guaviare, porque como pues a uno de tanto andar y para un lado y para otro, porque eso estábamos en la zona de distensión y salimos a esa, se reunieron más de 1000 unidades, las columnas del Frente Primero, del Frente 16, la columna del camarada Urías, del Frente 46, la columna que fue la que me mandaron nos llevaron a fundar la columna de Hernando González Acosta, la columna de cuadros de mando. Sí, la Escuela Esa Nacional columna, de Cuadros. Escuela Nacional de Cuadros, esa todas la llevaron para allá porque como estábamos en entrenamiento con cadete, nos llevaron para allá a, a una pelea a un combate con paramilitares en el Ujú. Guaviare, por allá por el Rincón del Indio. Lo que nos dijeron era que habían matado una sobrina del mono Jojoy y que tocaba a vengar la muerte de ella, de Sandra la Grande, yo no me acuerdo cómo era que le decían, porque pues simplemente le dicen a uno que va a eso y los comentarios que uno escucha pues en los compañeros, en los comandantes ya de las columnas que dicen que iban era a eso. Sí. Fuimos allá y ya después de tanto del combate, estar en el combate, le avisaron o se enteró la aviación y se formó el bombardeo más grande que yo creo que había sido lanzado en ese tiempo y ahí fue donde mataron al comandante Urias, O sea, el enfrentamiento era entre las FARC y los paramilitares. paramilitares. Ajá. Pero como eso fue tan grande y de tantas horas, me imagino que de pronto la gente por ahí cerca de los pueblos escuchó todo eso y avisaron al ejército y al ver unas volquetadas de guerrilla que la estaban sacando ya después del combate y al verlas por una zona destapada, pues obviamente ya la aviación les disparó, Sí. porque hubieron una volqueta que la levantaron de un bombazo llena de guerrilleros. Y ya Ujú. todo mundo pues corra a esconderse y ya donde logramos meternos ya en la mata de monte, que logramos llegar a descansar porque no nos dieron, y ya hicieron desembarco y todo, pues ya no nos dieron orden de pelear porque pues veníamos de un combate muy duro y de una marcha a pie terrible hasta donde teníamos que llegar, pelear, hacer el combate que íbamos a hacer y luego devolvernos. Obviamente que la tropa estaba ya pues quemada, agotada, cansada, con sed, con hambre, con todo, entonces tocó fue rápido uno correr a buscar la montaña para poderse resguardar de la aviación. Y en los momentos que se produjo el desembarco, le desembarcaron al comandante Urias en la parte que él estaba y, y cuando él reaccionó, que él pensó que toda la columna de él, porque era una pues él manejaba una columna muy grande y esa era una columna de combate, pues una de las tantas y de las mejores. Él pensó que todos habían reaccionado y se fue para encima del ejército. Y cuando él volteó a mirar, que él se dio cuenta, eran solamente prácticamente 25 unidades que le reaccionaron. Entre esas 25 unidades solamente 2 armas de apoyo. Entonces el ejército sí había desembarcado ya hartos y ellos sí de una vez se le pararon y lo hirieron y le dieron ahí de una vez. Entonces cuando él fue a echar para atrás, que vio que no tenía toda la gente, ahí fue cuando le dispararon ya a él. Entonces rápido los guerrilleros lo cogieron arrastrado a sacarlo y cuando el ejército vio que lo estaban arrastrando, que lo estaban sacando, que eso era alguien importante que ellos estaban llevando, porque pues si fuera un guerrillero normal, obviamente lo dejan tirado, pero, pero como era él, lo intentaron sacar, pero ya el ejército se les fue para encima y se los logró quitar, porque pues obviamente yo era de otra columna, nosotros estábamos en otro sitio.
sino que cuando les desembarcaron a ellos ahí, nosotros levantamos y nos fuimos de una vez, pues salieron en carrera de ahí donde estábamos y no supimos en el momento qué era lo que había pasado. Cuando ya paramos más adelante fue que le informaron a Cadete que le habían desembarcado a Urias y que lo habían matado. Y ahí sí, mejor dicho, ahí sí llorar porque se le vieron lágrimas que le salieron a él de que habían matado, de que lo habían matado. Y ahí sí, como el dicho, ahí sí nos dijo, entonces ya vieron que ya viene el ejército para encima, entonces sálvense quien pueda, corran y no se dejen coger, y las que se quieran dejar coger saben que el ejército las coge, las viola, las mata, porque eso era lo que le decían a uno para que uno no se dejara coger. Y lograr uno salir más adelante, mandaron un, un bongo, ¿cómo se dice? Una canoa llena de comida. Esa también la lograron ubicar el ejército y también la volaron. O sea, nos llevaban muy perseguidos, nos llevaban muy corticos hasta que lograron otra vez ya opción. En esos operativos estuve. Impresionante, Ángela. De todo eso, de todo ese horror que vivió, ¿qué es lo que más recuerda, lo que más tiene en su cabeza cuando va a dormir, cuando se queda sola pensando? ¿Qué es lo que más le da vueltas en la cabeza? Saber si la persona a la que uno le hizo eso sí lo perdonó. Saber si, querer saber, porque eso no se borra de la mente nunca. Y el daño tan grande que le hicieron, que le hacen a uno, teniéndolo a uno allá en contra de la voluntad, sufriendo, pasando necesidades de familia, necesidades de cariño con los hermanos, con la mamá. Sí, Que quizás el tiempo, por más que ellos tratan como de que nunca le mencionan a uno nada de eso, pero eso son cosas que ellos tampoco las olvidan. Y que quizás ese tiempo que yo estuve allá, eso hizo que el niño de uno fuera criado o tenido por la familia ese tiempo y el niño siente que ese cariño que no se le dio ese tiempo también los marca a ellos. sí. ¿Se conoció a Timochenko? Claro, claro, porque al estar nosotros allá en la zona de distensión, ellos eran los que estaban todos por allá, todos llegaban allá a reuniones, a reunirse con ellos, con el camarada Manuel, con el camarada Monojojoy, en la Asamblea General de Guerrilleros, en todo eso. Victoria Sandino, También, Pastor Alape, también, Carlos Antonio Lozada. también. O sea, usted los conoció a todos en la zona de distensión. Todos, porque ellos todos llegaban por allá a reuniones con ellos. Y Cuando además, pues, ellos, cuando estaban ellos preparados. dicen, cuando ellos dicen que no reclutaban niños, que no reclutaban menores, que no se violaban las niñas, ¿usted qué piensa? ¿Qué les dicen? Que es una mentira, porque ellos dieron las órdenes y lo permitieron. Si ellos no los reclutaron, otros los reclutaron y los llevaron allá. Ellos los vieron. ¿Por qué no permitieron la salida de ellos? Porque si miraban que eran niños menores de edad y que eran niños tan chiquitos y todas esas cosas tan aberrantes que pasaban? Porque si era una organización militar, ¿por qué no permitieron la salida de esos niños sabiendo que eran mal el reclutamiento que los otros estaban haciendo entonces? Porque decían que con estudio, que con charlas, ya ellos los convertían en grandes guerrilleros. ¿Escuchó hablar allá de las violaciones a niños, a hombres también?
Sí, claro. Todo eso allá no puede decir nadie que no lo haya visto, que no lo hayan vivido. Cada quien tiene su historia, su ¿Quiénes eran marca. violadores? ¿Quiénes eran violadores de hombres, de esos comandantes? Según los rumores, según lo que se decía allá. Según los rumores, el famosísimo Tornillo. Ajá. Sí, Ujú. ellos participaban, ellos hacían muchas fiestas, muchas rumbas, porque eso era trago y música allá dentro de esos campamentos después de A que ya quién le no. decían, a quién le decían Tornillo? ¿Quién era Tornillo allá? El que salió ayer dando una entrevista para, mejor dicho, casi celebrando lo que le pasó al expresidente Uribe. Se me olvida el nombre. Ujú, Ay, se me fue el nombre. Él ayer salió uno que es calvo, es calvo, es calvo. Él es el conocido allá por todos así con ese apodo. ujú. O sea, era popular el apodo de Tornillo en las FARC. Las FARC, sí. ¿Quién otro tenía fama de que le gustaba violar niños, hombres? No, no, no recuerdo. No recuerdo más así de esos, de esos incidentes pasados allá, de eso que Ujú, pasó allá. sí. Hoy en día, Ángela, Mm, usted dice, yo quería hablar y se comunicó conmigo, me llamó. Esto yo lo quiero contar a los que nos están viendo. Ella me llama, me dice, yo quiero hablar, yo quiero hablar. Ayúdeme para hablar, que no me reconozcan, pero yo quiero desahogarme y quiero hablar. Es un temor muy grande, Ervin. Es muy miedo, miedo, se siente miedo. Sí. Miedo porque uno ha visto y ha escuchado a las niñas que les han hecho atentado, a las niñas que las persiguen. Entonces, ya como que ya uno vivió eso, ya uno no quiere vivir más que le vaya a pasar algo o que va y lo cojan y se lo lleven a torturarlo, a hacerle cosas por lo que uno está haciendo, por lo que uno decide hablar. Sí. Pero, pero me parece que no quieren aceptar y ser claros con el país. A Sí. tantas mamás que les arrebataron sus hijos y les hicieron lo que les hicieron, deben de hablar y deben de hablar con la verdad. Está la palabra de ellos, 10 o los que estén ahí, contra la palabra de toda una cantidad de niñas y niños que quizás también están afuera y no hablan por miedo. Si tuviera la oportunidad de hablar, por ejemplo, ante la JEP, digamos de esta manera, así como lo estamos haciendo, que no se le vea el rostro, que la protejan, que se pueda garantizar su seguridad, que no se vaya a exponer, lo haría, les cuenta todo este horror que usted vivió y que sabe de la responsabilidad de todos estos cabecillas criminales. Pues la verdad para mí, Ervin, la JEP, la JEP es es algo que los favorece a ellos como comandantes. Yo no veo a ninguno de ellos que hayan declarado la verdad y que estén pagando por lo que hicieron. Entonces, lo que yo diga allá, lo irán a ocultar o lo irán a tapar y me van a poner a evidencia de ellos. Para mí la JEP es algo hecho al acomodo de ellos, que los favorece a ellos, porque yo
ya me he pasado con un personero, me he pasado la denuncia por reclutamiento forzoso y no me la aceptaron, no me la valieron. Cuando, pongo mi ejemplo, cuando yo soy reclutada forzosamente y luego soy capturada por la fiscalía y soy condenada a prisión, a pagar por algo que no hice, porque yo no hice porque yo lo quería, y me condenaron a 5 años, 4 meses, y pagué cárcel en Villavicencio y pagué cárcel en el Buen Pastor en Bogotá. Pagué porque ellos, que son los que dieron las órdenes y son ellos los comandantes de todas esas, de todos esos grupos, de todo eso que ellos tenían allá, porque ellos no van a poder pagar ni un día de cárcel. La cárcel no es un sitio vacacional. La cárcel también es un sitio duro. Y aparte de lo que me tocó vivir por ellos, porque me llevaron obligada, también la fiscalía me condenó por pertenecer a ese grupo, habiéndoles dicho que había sido reclutada forzosamente, que había sido llevada a las malas, que yo no me había ido, y me condenaron y pagué en cárcel. Ellos no. Y ver allá dentro de la cárcel, dentro del Buen Pastor, muchísimas niñas y heridas que llegaban allá, heridas que eran capturadas en combate, pagando por algo que fueron llevadas a las malas, pagando por algo que no quisimos vivir, por algo que no quisimos nosotras hacer. Y ellos están sentados allá ganándose yo no sé cuántos millones, 30 y punta de millones, ellos allá sentados haciendo nada. Desde allá mismo delinquiendo y desde allá mismo siguiendo haciéndole daño al país, haciéndole daño a la gente. ¿Por qué nosotras sí tenemos que pagar y por qué nosotros sí tenemos que pagar y ellos no? Si quieren una verdadera paz, tienen que pagar y tienen que reparar a sus víctimas y tienen que decir la verdad. Pues Ángela, yo no tengo nada más que decir que primero reconocer su valor, reconocer que haya tomado la iniciativa, que haya tomado la decisión de hablar. Habría, así como usted, Ángela, otras niñas que también quisieran de esta manera, sin dar la cara, de una manera protegida, contar las historias, todo lo que les tocó vivir. Usted conoce otras que estén también en la misma disposición después de ver cómo estos criminales niegan todo lo que hicieron. ¿Usted cree que ellas estén dispuestas también a hablar así como usted? Pues la verdad, Ervin, en la cárcel hay muchas niñas pagando condenas por lo mismo, porque las reclutaron y las cogieron en un combate, llevadas obligadas a todo eso. Quizás ellas no se sienten de pronto con el valor de hacerlo, porque yo en estos momentos no quise volver a tener contacto con ellas, así me las encontrara en la calle, trataba de negarme de que no era yo, si me conocían, que no, que es que yo tengo una hermana muy parecida, para no tener contacto con ellas, porque la verdad me aterraba saber que me conocieran y que me fueran a volver a mandar a coger, a volver a echar mano para llevarme para allá, porque a varias me encontré en la calle y, y les decía que no, aunque unas se pegaban y que sí, que ustedes y que ustedes que, y claro, entonces ya uno, sí, sí, ya uno, pero si me la encontré en la calle, sí, si te he visto no me acuerdo y corra y volteé por allá cuadras por un lado y por otro para uno perderse de que no lo fueran a seguir o de que no fuera que alguien lo hubiera visto por ahí con esas personas. Sí. Con otra personita, con otra niña que logramos salir,
Ella, nunca he vuelto a tener contacto con ella. Salimos y la acompañé hasta cierta parte y le dije que ya no más porque me daba miedo que al llegar a un aeropuerto, al llegar a alguna parte, me fueran a echar mano a mí y la cogieran a ella, o por echarle mano a ella, me cogieran a mí. Por eso mismo salí, me quedé quietica, no me desmovilicé porque salí muy amenazada por ellos, por los comandantes, de que sabían mi nombre, sabían mis nombres de mis papás, mis hermanos, el nombre de todos, y que si me ponía a decir algo de ellos, de campamentos, de algo, me mandaban a matar o me mataban mi familia en ese tiempo. Entonces, simplemente me quedé quietica hasta que mataron a unos guerrilleros por el área del Guaviare y les encontraron unas memorias USB donde verdaderamente sí era cierto lo que ellos decían. Tenían los nombres de mis papás, los nombres completos míos, los nombres de mis hermanos, tenían todos mis datos, y ahí fue donde la fiscalía me dictó orden de captura. Entonces, por eso ahorita hago esto con usted acá, sin que me miren, para tratar de que no me vayan a conocer, porque yo sé que mi vida correría peligro por manos de ellos. ¿Se siente más tranquila de haber podido hablar, Ángela? Sí, la verdad sí. La verdad sí, porque no entiendo cómo el país puede ser injusto, queriendo tener esa gente allá como si nada hubieran hecho, como si nada hubiera pasado. Por Dios, ¿cuántas mamás les hicieron daño? ¿A cuántas mamás les quitaron sus hijos con engaños? Porque todos fueron con engaños. ¿A cuántas mamás les mataron sus hijos? Y permitir que estén ahí sentados como si nada hubiera pasado, eso es terrible. Yo quiero cerrar con un dato. Sí, Si sí. yo le preguntara a usted cuántos niños en total, niños y niñas, usted me dijo que había visto por lo menos 300 niñas en la zona de distensión, 300 niñas menores de 15 años en la zona de distensión, pero si yo le preguntara cuántos niños entre hombres y mujeres menores de 15 años vio durante esos 4 años que usted estuvo en las FARC, sumándolos, los que vio en el Frente 16, los que vio en la zona de distensión, los que vio cuando se fueron esos grupos a la toma de la base de Coreguaje, cuando se fueron al combate con los paramilitares, todos esos niños que vio, si los sumara, ¿cuántos niños menores? Piensen menores de 15 años, ¿cuántos pudo ver aproximadamente? Unos 1000. Uf, 1000 Ervin, niños. yo estuve en una Asamblea General de Guerrilleros, ¿cierto? Sí. En esa Asamblea General de Guerrilleros eh, están los comandantes al frente, está uno todo, la guerrillerada sentada, y se empieza a parar uno por uno a pedir lo que necesitan, lo que les hace falta para mejorar, quizás para decir algún comportamiento mal de un comandante, pero pues obviamente, ¿quién va a creer que uno se va a parar a decir algo malo de ellos, cierto? Nadie. Entonces, estar y empezar empiezan allá por los primeros de la parte de adelante y se van parando uno por uno y van, que necesitamos intendencia. Entonces de una vez ellos dicen, bueno, anoten ahí, intendencia, que tenemos las botas rotas, necesitamos botas, entonces de una vez anoten ahí, hacen falta botas, que los equipos, no sé qué, o sea, todo, cada uno se va parando unito por unito y van diciendo. Una asamblea general de guerrilleros es grandísima, eso pueden ser de 300 a 600 a 800 unidades, ¿cierto? Y estar yo sentada ahí y tener que pararme yo a dar mi palabra, a dar mi opinión, aquí era lo que yo necesitaba, y me paré yo, levanto mi mano y me paro yo y digo, con un nudo grandísimo en la garganta y con un miedo terrible, terrible, pararme y pedirles a ellos que yo lo que pedía para mí era la libertad.
que me dejaran ir para mi casa. Ellos me dijeron, siéntese, y ya me senté. Ervin, de ahí para adelante, si se pararon algunos 5 a pedir algo, fueron muchos. De resto, todos empezaron a pedir la libertad, que les dieran la libertad, que les dieran la salida, que la salida, todos, más de 300 personas se pararon ese día y pidieron la salida para la casa. Terminó la reunión porque ya la tuvieron que terminar porque ya vieron que eso se había puesto era en eso, entonces la terminaron haciéndome parar a mí, diciéndome, si usted hubiera sido una o unos 2 que hubieran pedido la salida para la casa, se las damos. Pero si le vamos a dar la salida acá, se nos van todos, fueron las palabras de ellos mismos, se nos van todos. ¿Ve? Entonces, sabiendo ellos que todas esas personas estaban obligadas ahí, ¿por qué no las dejaron salir? ¿Por qué no nos dieron la libertad? Lo único que me contestaron fue, eso les hace falta ese estudio. Y al otro día, de una vez, como nos habían anotado a todos los que iban pidiendo y los que iban hablando, al otro día todas esas más de 300 personas para una aula charla de la revolución y a lavarnos el cerebro, de que la toma del poder y el bien para el pueblo y lo que más le recalcan a uno es que Dios no existe. En la religión allá Dios no existe, porque eso es una parte muy fundamental para ellos, hacerle creer a uno que Dios no existe. Gracias a Dios en mi convicción y en mis cosas nunca pudieron dañarme mi cabeza, porque sé que Dios es grande y fue el que me tuvo viva todo este tiempo allá para poder salir a reencontrarme con mi madre y con mis hijos, mi hijo y con mis hermanos. Ángela, después de todo esto, digamos, ellos hacen ese proceso, usted les pide eso, ¿cómo es que no la fusilan? Porque tendrían sencillamente que haber fusilado más de 300 unidades que habíamos ahí. Obviamente, si yo me paro ahí en el momento que me paré y 2 o 3 se paran, esos 2 o 3 hubieran pasado desapercibidos de que nos dieran la libertad o que nos hubieran matado. Y nadie lo hubiera notado y nadie nada, no les hubiera dolido una muela. Pero ya matar 300, sabían que más bien a esos 300 no era sino darles charla. Sí. Venga, Ya, una olvidar cosa lo que ha antes, pasado, listo. sí, antes de terminar, Ángela, pues ya se nos está acabando el tiempo. Cuando se acabó la zona de distensión, fueron no sé cuántos niños que salieron y llegaron a un punto conocido como el Cerro Berlín, y ahí tuvieron un enfrentamiento con el ejército que se conoció como la Operación Berlín, y murieron muchos niños allí. ¿Usted supo de eso? Nosotros en ese momento de que se tomaron nuevamente la zona de despeje, que se acabó, que se metieron a las 12 de la noche el bombardeo de los aviones para acabar la zona de despeje. Claro, yo estaba ahí adentro, pero nosotros nos sacaron por otro lado que fuimos a reventar al Guaviare, al cerca, porque no estábamos muy lejos de San José del Guaviare, rompiendo montaña porque en ese momento no hubo forma de buscar carreteras o de buscar forma de salir de allá, porque eso fue que dieron la orden y se acabó la zona de despeje y tocó fue toda la gente que había adentro dejando todo tirado, lo que tuvieran. Lo único que podían echarle mano era al equipo y al fusil. Y, y salir de allá, claro, todos, porque todo por todos lados se formó eso y yo me fui fue por otro lado, que nosotros nos sacaron fue por el lado de San José del Guaviare, fuimos a salir allá. Ujú. Ujú. Bueno, pues Ángela, valiente, valiente su testimonio. Gracias por haberse contactado conmigo. Igual quiero que sepa que si tiene o llega a encontrar más niñas que quieran hablar, estaré dispuesto
a escucharlas y vamos a ver en todo lo que yo pueda apoyarla en esta nueva fase de vida. Dios quiera que me dé la oportunidad de conocerla personalmente también. Muchísimas gracias, Ervin. Quizás esto, haciéndolo públicamente por las redes sociales, por todo donde más personas puedan ver, de pronto van a sentir el mismo valor y la fuerza de querer hablar, de poderlo contactar. Entonces, poner como a disposición la forma suya de que lo puedan contactar, porque a mí me costó harto tiempo poderlo encontrar. Bueno, pero lo logró, mire. Gracias a Dios, sí. Pues en la distancia, un gran abrazo, Ángela. Gracias por ese testimonio. Gracias, muy amable. Dios lo bendiga. Un gran abrazo.